Llegué al restaurante una hora antes. Fue un error estúpido, una confusión con la hora que había apuntado en mi agenda, pero ese error me salvó la vida. O mejor dicho, me la devolvió. Cuando empujé la puerta del salón privado que mi hija había reservado para su cena de compromiso, escuché voces. Reconocí de inmediato la risa de Jessica, la misma que había oído desde que era un bebé. Estaba allí dentro con Carter, su prometido. Estaban hablando de mí, y lo que escuché en los 10 minutos siguientes destruyó 38 años de mi vida. Me quedé inmóvil detrás de aquella puerta entreabierta, con mi vestido burdeos y mis zapatos recién lustrados, mientras mi única hija planeaba borrarme de su vida como si yo fuera basura de la que necesitaba deshacerse antes de empezar su nueva etapa. Decían que yo era una vergüenza, un problema que había que resolver, una anciana patética a la que tenían que esconder en una residencia lejos de la ciudad para que no arruinara su reputación delante de la adinerada familia de Carter. Hablaban de quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que tenía. Jessica se rió cuando Carter preguntó si yo sospecharía algo. Dijo que no, que yo era demasiado tonta, demasiado ingenua, demasiado confiada como para darme cuenta de nada. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Pero no grité. No lloré. No entré a enfrentarme a ellos. Me fui en silencio. Salí del restaurante sin que nadie me viera. Y mientras caminaba por la calle con las lágrimas corriéndome por las mejillas, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a suplicar su amor. No iba a rogarles que me trataran con dignidad. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a darles exactamente lo que se merecían. Pero antes, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Como una madre que lo dio todo por su hija acabó escuchando a escondidas cómo esa misma hija planeaba destruirla. Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos en los que el suelo desaparece bajo tus pies y todo en lo que creías se derrumba en cuestión de segundos. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, cuando confundí la hora de la cena de compromiso de Jessica y llegué con 60 minutos de antelación. ¿60 minutos? Eso lo cambiaría todo. El restaurante estaba casi vacío cuando entré. Solo había unos pocos camareros preparando las mesas, doblando servilletas blancas con precisión, colocando copas de cristal que brillaban bajo las lámparas del techo. El aire olía a flores frescas y a pan recién horneado. Todo era perfecto, elegante, exactamente como Jessica lo había planeado durante meses. Tengo 69 años. Llevo 11 años viuda. Toda mi vida creí que el amor de una madre era irrompible, incuestionable, eterno. Creí que los sacrificios que hice tenían un propósito. Creí que mi hija me amaba tanto como yo la amaba a ella. Aquella noche descubrí que estaba completamente equivocada. Me acerqué al mostrador de recepción, pero no había nadie. Oí voces que venían del salón privado al fondo del restaurante, el que Jessica había reservado para la cena. Reconocí su risa al instante. Esa risa cristalina que había escuchado desde que era un bebé. La misma que llenaba nuestra pequeña casa cuando corría de niña por el patio persiguiendo mariposas. Caminé hacia allí con una sonrisa en los labios, lista para sorprenderla, abrazarla y decirle lo orgullosa que estaba de ella. Mi única hija iba a casarse. Jessica, mi niña, la razón por la que respiraba, estaba a punto de comenzar una nueva etapa junto a Carter Sterling, ese hombre de familia adinerada que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. ¡Ay! ¡Qué equivocada estaba! Pero cuando llegué a la puerta entreabierta del salón, me detuve. Había algo en el tono de su voz que me hizo frenar. No era la Jessica dulce que yo conocía. Era otra persona. Carter estaba con ella. Escuché su voz grave, la misma que siempre me había parecido tan educada y respetuosa. Hablaban en voz baja, pero el salón vacío amplificaba cada palabra como si las estuvieran diciendo a centímetros de mi oído. Lo que escuché en los minutos siguientes cambió mi vida para siempre. Carter preguntó algo sobre la distribución de las mesas, sobre dónde me sentaría o me levantaría durante la cena. Jessica suspiró. Un suspiro cansado, molesto, como si hablar de mí fuera una tarea agotadora. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Dijo que yo era un problema que tenía que resolver pronto.
que no podía permitir que arruinara su nueva vida. Que Carter y su familia eran personas importantes, con contactos, con reputación. Y que yo, con mis vestidos baratos y mis modales de pueblo, era una vergüenza. Me quedé allí paralizada. La mano me temblaba apoyada en el marco de madera de la puerta. Sentí que el corazón se me detenía. El aire escapó de mis pulmones. El mundo giraba demasiado deprisa para que pudiera mantener el equilibrio. Carter se rió, una risa suave, cómplice. Dijo que lo entendía perfectamente, que después de la boda, una vez instalados en su nueva casa, buscarían un lugar donde yo pudiera estar más cómoda. Quizá una residencia, o algún centro lejos de la ciudad donde pudiera vivir tranquila sin molestar a nadie. Jessica estuvo de acuerdo. Dijo que era lo mejor, que yo me estaba haciendo mayor, que necesitaba unos cuidados que ella no podía darme, que ya era hora de pensar en su futuro y dejar de cargar con equipaje del pasado. Equipaje del pasado. Así fue como mi propia hija me llamó. Como si los 38 años que le había dedicado fueran solo un peso muerto del que ahora quería desprenderse y abandonar en algún rincón olvidado. Las noches sin dormir cuando estaba enferma, los trabajos de limpieza que acepté para pagarle la universidad, los sacrificios interminables para asegurarme de que nunca le faltara nada. Todo eso era ahora, simplemente, equipaje del pasado. Carter mencionó el dinero. Preguntó si yo tenía ahorros, alguna propiedad. Jessica respondió que la casa donde vivíamos seguía estando a mi nombre, pero que ya estaba ocupándose de eso, que después de la boda me haría firmar unos papeles. Me convencería de que lo mejor era vender y que ella administraría el dinero por mí. Por mi bien, por supuesto. Escuché cómo planeaban quitarme todo lo que tenía, la casa que mi difunto marido y yo compramos con tanto esfuerzo, los ahorros que había guardado durante décadas pensando que algún día podrían ayudar a mi hija si lo necesitaba. Escuché cómo mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre, a la que alimenté con mi cuerpo, a la que protegí con mi vida, planeaba robarme, esconderme, borrarme de su existencia como si yo nunca hubiera importado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Carter preguntó si yo sospecharía algo, si me daría cuenta de sus intenciones. Jessica volvió a reírse. Esa risa que tanto había amado ahora sonaba cruel, despiadada. Dijo que no. Que yo era demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado tonta para ver lo que estaba ocurriendo delante de mis narices. Que siempre había sido así. Que durante años había fingido quererme solo porque le convenía. Porque necesitaba mi apoyo, mi dinero, mi casa. Pero que ahora ya no me necesitaba. Ahora tenía a Carter. Ahora tenía una vida mejor esperándola. Dijo que yo era una anciana patética, viviendo en el pasado, aferrada a los recuerdos de cuando ella era una niña, incapaz de entender que la gente cambia, que las relaciones tienen fecha de caducidad, que el amor de una madre no significa esclavitud eterna. En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos en 1000 pedazos, pero no de la forma que cabría esperar. No grité. No lloré. No irrumpí en la sala para enfrentarme a ellos. Me quedé allí inmóvil, escuchando cada palabra envenenada que salía de la boca de la persona que más quería en este mundo. Y mientras escuchaba, sentí que algo nuevo nacía dentro de mí. Algo frío, algo calculador, algo que jamás había experimentado antes. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. Era distinta. Era una rabia silenciosa, paciente, inteligente. Era la rabia de una mujer que acababa de despertar después de décadas de sueño profundo. Me aparté de aquella puerta sin hacer ruido. Salí del restaurante con el mismo cuidado con el que había entrado. Nadie me vio llegar. Nadie me vio irme. Caminé por las calles mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me las limpié. Dejé que cayeran libremente mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando lo que acababa de escuchar. Durante 69 años, había sido una mujer obediente, una esposa entregada, una madre sacrificada. Siempre puse a los demás primero. Siempre me tragué mis propios deseos, mis propios sueños, mis propias necesidades por el bien de mi familia. ¿Y así me lo pagaban? Pero aquella tarde,
Caminando sola por esas calles que de pronto me parecían ajenas, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. No iba a enfrentarme a ellos. No iba a llorar delante de ellos. No iba a suplicarles que me quisieran. No iba a ser la víctima patética que esperaban que fuese. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a darles exactamente lo que se merecían. Cuando regresé a casa esa noche, ya no era la misma persona que había salido unas horas antes. Seguía sonriendo cuando Jessica llamó para confirmar que estaría en la cena al día siguiente. Seguía usando ese tono dulce y maternal que ella esperaba escuchar. Seguía fingiendo ser la madre ingenua y confiada que ellos creían que era. Pero por dentro, ya había empezado a planear cada detalle de mi venganza. Ellos todavía no lo sabían, pero aquella conversación que escuché por casualidad no era mi final. Era mi comienzo. La cena de compromiso sería en 24 horas. Y yo estaría allí sonriendo, brindando por su felicidad. Pero esta vez, la madre tonta tendría la última palabra. Me llamo Ellen Miller. Tengo 69 años. Soy viuda, madre de una única hija. Y durante toda mi vida creí que el amor lo conquista todo. Que si te entregas por completo, si das todo sin esperar nada a cambio, serás recompensada con amor verdadero. Lo creí con cada fibra de mi ser, hasta que descubrí que estaba viviendo una mentira. Pero para que entiendas cómo llegué a ese momento devastador en el restaurante, tengo que llevarte atrás en el tiempo. Necesito que sepas quién era yo antes de convertirme en la anciana invisible que mi hija describió con tanto desprecio. Conocí a Robert, mi marido, cuando yo solo tenía 20 años. Trabajaba como secretaria en una pequeña oficina del centro. Ganaba muy poco, pero bastaba para ayudar a mi madre. Él era mecánico. Siempre tenía las manos manchadas de grasa, pero tenía los ojos más bondadosos que había visto en toda mi vida. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla con apenas 20 invitados. No teníamos dinero para hacer nada grande, pero no nos importaba. Teníamos amor, y en aquel entonces eso parecía suficiente. Durante 5 años intentamos tener hijos. 5 años de esperanzas rotas, de pruebas médicas, de lágrimas silenciosas en el baño, mientras Robert me abrazaba y me decía que todo saldría bien. El médico dijo que era casi imposible, que debíamos aceptar que quizá nunca seríamos padres. Y entonces llegó Jessica. Cuando el médico confirmó mi embarazo, lloré durante 3 días seguidos de felicidad, de incredulidad y de puro terror por si algo salía mal. Robert vendió su motocicleta, la que tanto amaba, para pagar las revisiones del embarazo. Trabajó turnos dobles durante meses para asegurarse de que yo pudiera descansar, de que no me faltara de nada, de que nuestro bebé tuviera todo lo que necesitara. Jessica nació un martes de septiembre. Pesó exactamente 6 libras y 10 onzas. Tenía los ojos de Robert y mi nariz pequeña. Cuando me la pusieron en brazos por primera vez, juré que haría todo lo posible para hacerla feliz. Que nunca le faltaría amor, protección ni oportunidades. Que sería mejor madre de lo que la mía fue conmigo. Y cumplí esa promesa, quizá demasiado bien. Los primeros años fueron duros, pero hermosos. Robert trabajaba largas horas en el taller mecánico. Yo dejé mi empleo para cuidar de Jessica a tiempo completo. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras, con un patio diminuto donde Jessica aprendió a caminar, a correr, a reír. No teníamos lujos, pero teníamos lo importante. Teníamos una familia. Jessica era una niña despierta, inteligente, curiosa, siempre haciendo preguntas sobre todo. En el colegio sacaba las mejores notas. Los profesores me decían que tenía un futuro prometedor, que con la educación adecuada podría llegar muy lejos. Y yo me aferré a esa idea como a un salvavidas. Quería que mi hija tuviera todo lo que yo nunca tuve. Oportunidades, estudios, un futuro mejor. Así que cuando Jessica cumplió 12 años y empezó a mostrar interés por los colegios privados, Robert y yo tomamos una decisión. Él trabajaría todavía más horas. Yo buscaría un empleo a tiempo parcial. Haríamos lo que fuera necesario para pagar el colegio que mi hija deseaba con tantas ganas. Encontré trabajo limpiando casas.
3 veces por semana iba a limpiar las mansiones de gente rica que vivía al otro lado de la ciudad. Fregaba suelos, limpiaba baños, planchaba ropa pensando en Jessica estudiando con su nuevo uniforme, rodeada de niños de familias adineradas, aprendiendo cosas que yo nunca tuve la oportunidad de aprender. Valía la pena cada dolor de espalda, cada rodilla resentida, cada momento de agotamiento extremo, porque mi hija era feliz, porque estaba construyendo el futuro con el que yo siempre había soñado para ella. Pero algo empezó a cambiar en Jessica cuando entró en aquel colegio. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de invitar a sus amigos a casa. Decía que nuestra casa era demasiado pequeña, que le daba vergüenza. Empezó a pedir ropa de marca, zapatos caros, cosas que apenas podíamos permitirnos, pero hacíamos el esfuerzo de comprarlas porque no queríamos que se sintiera menos que sus compañeros. Luego empezaron las mentiras, pequeñas al principio. Les decía a sus amigos que su padre era dueño del taller, no solo un empleado, que yo era ama de casa por elección, no porque tuviera que limpiar las casas de otros para pagarle la matrícula. Inventaba historias sobre vacaciones que nunca habíamos hecho, sobre una vida que no teníamos. Cuando la enfrenté, cuando le pregunté por qué mentía, me miró con esos ojos que antes eran tan dulces y dijo algo que debía haber tomado como una advertencia. Dijo que quería encajar. Que sus amigos venían de familias importantes y que ella no podía ser la pobre del grupo. Que si de verdad la quería, lo entendería. Y lo entendí, o al menos creí entenderlo. Pensé que era solo una etapa, algo normal en una adolescente tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pensé que con el tiempo aprendería a valorar de dónde venía, a sentirse orgullosa de sus padres, que se dejaban la piel trabajando para darle todo. Me equivocaba. Robert murió cuando Jessica tenía 18 años. Un infarto fulminante mientras trabajaba debajo de un coche. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. Ni siquiera pude despedirme. Un día estaba aquí, y al siguiente se había ido para siempre. Pensé que Jessica y yo nos uniríamos más después de su muerte, que compartiríamos ese dolor, que nos apoyaríamos mutuamente como la familia que éramos. Pero no fue así. Jessica estaba a punto de empezar la universidad. Le preocupaba más su futuro que guardar luto por su padre. Utilicé el seguro de vida de Robert para pagar su primer año de universidad. Era una cantidad modesta, apenas suficiente, pero era lo que Robert habría querido. Seguí limpiando casas para cubrir el resto de sus gastos. Jessica estudió administración de empresas en una universidad privada de prestigio. Yo vivía con $300 al mes, lo justo para comida y facturas, pero no me importaba. Mi hija estaba construyendo su futuro. Durante esos 4 años de universidad, Jessica casi no volvió a casa. Siempre tenía excusas, proyectos, trabajos en grupo, actividades extracurriculares. Cuando venía, se quedaba solo unas horas antes de inventarse cualquier razón para irse. Yo le cocinaba sus platos favoritos, limpiaba su habitación aunque ya no la usara, y esperaba con ilusión cada una de sus breves visitas como si fueran regalos preciosos. Después de graduarse, consiguió un buen empleo en una gran empresa. Empezó a ganar más dinero del que Robert y yo habíamos ganado juntos en toda nuestra vida. Pensé que por fin podría descansar, que quizá querría ayudarme, devolver aunque fuera una pequeña parte de todo lo que yo había invertido en ella. Pero Jessica tenía otros planes. Se mudó a un apartamento elegante en el centro. Empezó a vestir ropa cara, a frecuentar restaurantes donde una sola comida costaba más que mi presupuesto semanal, y yo seguía limpiando casas, ya con más de 60 años, con las rodillas destrozadas y una espalda que protestaba cada mañana al levantarme. Nunca le pedí dinero, nunca le exigí nada. Solo quería que me visitara de vez en cuando, compartir aunque fuera una tarde al mes conmigo. Pero incluso eso parecía pedir demasiado. Fue por esa época cuando conoció a Carter. Me lo presentó solo 3 meses después de empezar a salir juntos. Alto, atractivo, bien vestido, con esa sonrisa perfecta que siempre llevan los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren. Venía de una familia adinerada, propietarios de varias propiedades en la ciudad. Jessica lo miraba como si fuera su billete a un mundo mejor. Y supongo que lo era.
Cuando Carter entró en la vida de Jessica, yo aún tenía esperanza. Pensé que tal vez el amor la ablandaría, que formar su propia familia la haría comprender todo lo que yo había hecho por ella, que por fin vería mi sacrificio con otros ojos. Pero lo que vino después fue peor de lo que jamás habría imaginado. Carter empezó a visitarnos de vez en cuando. Siempre era educado, siempre sonreía, siempre decía lo correcto. Pero yo me fijaba en cómo miraba nuestra casa. Esa mirada rápida y discreta que recorría las paredes desconchadas, los muebles viejos, el suelo desgastado. Me fijaba en cómo se sentaba en el borde del sofá como si tuviera miedo de ensuciarse, como si todo lo que tocara en mi casa pudiera contagiarle algo. Jessica se comportaba de forma distinta cuando él estaba presente. Su risa era más forzada, sus palabras más cuidadas. Me presentaba como su madre, por supuesto, pero había algo en su tono que me hacía sentir pequeña, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer nuestra relación. Un día, Carter pidió ver fotografías familiares. Quería conocer nuestra historia, dijo. Jessica se tensó. Y yo, ingenua como siempre, saqué los viejos álbumes que guardaba con tanto cariño. Fotografías de cuando era un bebé, de sus cumpleaños, de Robert sonriendo con su uniforme de mecánico, de nuestras pocas vacaciones en playas cercanas donde acampábamos porque no podíamos permitirnos hoteles. Carter las miró con esa sonrisa educada pegada en la cara. Hizo los comentarios apropiados. ¡Qué familia tan encantadora! ¡Qué recuerdos tan bonitos! Pero sus ojos contaban otra historia. Veía pobreza. Veía mediocridad. Veía exactamente lo que Jessica había pasado años intentando ocultar. Después de esa visita, Jessica empezó a alejarse todavía más. Sus llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas. Cuando la invitaba a comer, siempre tenía algo más importante que hacer. Trabajo, compromisos sociales, una vida ocupada que, al parecer, no tenía sitio para su madre. Pasaron 6 meses antes de que volviera a verla en persona. 6 meses en los que viví esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que aún le importaba. Cuando por fin apareció, fue con una noticia. Carter le había pedido matrimonio, y se casarían en 6 meses. Habría una gran boda, con 200 invitados, en el hotel más exclusivo de la ciudad. Me abrazó al decírmelo, pero fue un abrazo frío, mecánico, de esos que se dan por obligación, no por cariño verdadero. Lloré de felicidad. Mi niña se casaba. Pero incluso mientras lloraba, sentí algo extraño en el pecho. Una sensación incómoda que no supe identificar. Jessica explicó los planes de la boda. Todo sonaba increíblemente caro, imposible de elegante. Le pregunté si necesitaba ayuda, si había algo que yo pudiera hacer. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de lástima y de algo muy parecido a la diversión. Me dijo que no me preocupara, que Carter y su familia cubrirían todos los gastos, que yo solo tenía que aparecer el día de la boda y disfrutar. Entonces llegó la parte que me rompió el corazón. Me dijo que había contratado a alguien para ayudarme a elegir un vestido apropiado para la boda. Apropiado. Esa palabra quedó flotando en el aire como veneno. Dijo que la boda sería un evento de alto nivel, que habría personas importantes, fotógrafos, incluso algunos reporteros de redes sociales, y que yo necesitaba verme presentable. Presentable. Como si normalmente no lo fuera. Acepté porque no sabía qué otra cosa hacer. Una semana después, apareció en mi puerta una mujer elegante con demasiado maquillaje. Me llevó a tiendas donde los vestidos costaban más que 3 meses de mi alquiler. Me hizo probarme decenas de opciones mientras me observaba con esa expresión crítica propia de quienes están acostumbrados a juzgar a los demás. Al final eligió un vestido gris oscuro, sencillo, casi invisible. Perfecto para pasar desapercibida, dijo. No me dejaron elegir. No me preguntaron qué me gustaba. Simplemente me vistieron como a una muñeca y me mandaron de vuelta a casa. Los meses siguientes fueron un borrón de preparativos de los que yo no formaba parte. Jessica llamaba de vez en cuando para informarme de algún detalle, pero nunca para pedirme opinión. La prueba de la tarta, la elección de las flores, la música, todo se decidía sin mí.
Yo era solo un nombre más en la lista de invitados, una obligación familiar que tenían que cumplir. Pero me repetía a mí misma que estaba exagerando. Que las novias siempre están estresadas. Que después de la boda todo volvería a la normalidad. Que quizá, cuando Jessica se asentara, cuando formara su propia familia, me valoraría más. Tal vez, cuando tuviera sus propios hijos, entendería lo que significa el amor de una madre. Me aferré a esa esperanza como una tonta. 3 semanas antes de la boda, Jessica apareció en mi casa sin avisar. Traía unos papeles. Dijo que necesitaba que firmara unos documentos. Trámites legales aburridos, explicó con una sonrisa. Cosas relacionadas con su cambio de estado civil, actualizaciones de información familiar que pedían los bancos. Los papeles estaban llenos de términos legales que apenas entendía. Jessica me metía prisa, decía que tenía prisa, que su abogado estaba esperando los documentos firmados. Cogí el bolígrafo, lista para firmar donde ella me indicara. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue la forma en que Jessica evitaba mirarme a los ojos. Tal vez fue simplemente que, después de 69 años siendo ingenua, algo dentro de mí por fin despertó. Le dije que quería leer los documentos con calma, que los revisaría con atención y se los devolvería firmados al día siguiente. Jessica se molestó. Dijo que no hacía falta, que eran solo formalidades. Pero me mantuve firme. Por primera vez en años, le dije que no a mi hija. Se marchó furiosa, con los papeles sin firmar en la mano. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada leyendo cada palabra de aquellos documentos. No entendía todo. El lenguaje legal era complicado, pero entendía lo suficiente. Lo que Jessica quería que firmara era un poder notarial que le daba control total sobre mis finanzas y mis propiedades. Básicamente, yo le estaría entregando mi casa, mis ahorros, todo lo que tenía. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propia hija estaba intentando robarme. Y lo peor era que lo hacía sonriendo, con mentiras dulces, esperando que yo fuera demasiado tonta para darme cuenta. Al día siguiente le devolví los papeles sin firmar. Le dije que había consultado con un conocido que entendía de leyes y que me había aconsejado no firmar nada sin comprender del todo las implicaciones. Jessica se quedó pálida. Luego se puso roja de rabia. Me acusó de no confiar en ella, de arruinar sus planes, de ser una anciana desconfiada y paranoica. Lloró. Dijo que solo estaba intentando ayudarme, protegerme, asegurarse de que estaría bien cuidada cuando fuera más mayor, que ella y Carter habían pensado usar mi casa como aval para un préstamo empresarial que les cambiaría la vida, que yo podría seguir viviendo allí, por supuesto, pero que legalmente la propiedad tendría que estar a nombre de ellos. Por un momento, casi me convenció. Casi me creí sus lágrimas. Casi firmé aquellos malditos papeles solo para volver a ver su sonrisa. Pero no lo hice. Por primera vez en mi vida, puse límites. Le dije que no. Que mi casa era lo único que tenía, el único legado que Robert me había dejado, y que no iba a entregarla, ni siquiera a ella. Jessica se fue de mi casa aquel día sin despedirse. No me habló durante 2 semanas. 2 semanas de silencio que me devoraron por dentro. Me pregunté si había hecho lo correcto, si estaba siendo egoísta, si de verdad estaba arruinando la vida de mi hija por aferrarme a una casa vieja. Pero entonces, una semana antes de la boda, recibí la invitación para la cena de compromiso, un evento íntimo, decía la tarjeta. Solo familia cercana y el cortejo nupcial. En el restaurante más elegante de la ciudad, un martes a las 7 de la tarde. Jessica me llamó para confirmar mi asistencia. Su voz sonaba fría, distante, pero educada, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera pedido que le entregara todo lo que poseía. Me dijo que era importante que asistiera, que la familia de Carter estaría allí y quería conocerme mejor. Acepté, por supuesto, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la decepción, seguía siendo mi hija. Y yo seguía siendo esa madre tonta que creía que el amor podía arreglar cualquier cosa. Marqué la fecha en mi calendario, martes, 7 de la tarde, pero por error anoté las 6. Un error estúpido que lo cambiaría todo. Cuando llegó ese martes,
Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, ese Burdeos que había comprado en oferta. Me maquillé un poco, algo que casi nunca hacía. Me peiné con esmero. Quería verme bien para Jessica, para su futuro marido, para sus suegros. Quería demostrarles que yo también podía ser presentable, que también podía encajar en su mundo elegante, aunque solo fuera por una noche. Salí de casa una hora antes. Siempre llegaba temprano a todas partes. Era una costumbre que Robert me había inculcado. Pero cuando llegué al restaurante y miré mi reloj, me di cuenta de mi error. No eran las 7, eran las 6. Había llegado una hora antes. Pensé en irme, dar una vuelta y volver a la hora correcta, pero afuera hacía frío y mis zapatos nuevos me estaban destrozando los pies. Decidí entrar en el restaurante, quizá pedir un café y esperar en un rincón discreto hasta que llegaran los demás invitados. Esa decisión, ese momento insignificante, fue el punto de quiebre de mi vida. Porque cuando entré en aquel restaurante elegante, cuando escuché las voces que venían del salón privado, cuando me acerqué y reconocí la risa de mi hija, no sabía que estaba a punto de escuchar la verdad más dolorosa de toda mi existencia. No sabía que, en los 10 minutos siguientes, mi mundo entero se haría pedazos. Y no sabía que esos pedazos rotos se convertirían en las armas con las que iba a reconstruirme. Salí del restaurante como un fantasma. Nadie me vio entrar. Nadie me vio salir. Caminé sin rumbo por las calles mientras el sol se ocultaba y las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Pero no me las limpié. Necesitaba sentir ese dolor. Necesitaba que fuera real, porque una parte de mí todavía no podía creerlo. Una parte de mí seguía esperando despertarse de aquella pesadilla y descubrir que todo había sido un malentendido, que mi hija no había dicho esas cosas horribles sobre mí, que no había planeado robarme, esconderme, borrarme de su vida como si yo fuera basura. Pero no era una pesadilla. Era real. Tan real como el aire frío de la noche, como el dolor en mis pies por los zapatos nuevos, como el inmenso vacío que sentía en el pecho. Llegué a casa después de las 9 de la noche. La casa estaba oscura, vacía, exactamente como de pronto parecía mi vida. Me senté en el sofá donde Robert solía ver la televisión los domingos, donde Jessica hacía los deberes cuando era pequeña, donde habíamos sido una familia, o eso creía yo. Sonó el teléfono. Era Jessica. Por un momento pensé en no contestar, en dejar que sonara hasta que se rindiera. Pero contesté, porque seguía siendo esa madre condicionada a responder cuando su hija llamaba. Su voz sonaba preocupada. Dijo que me había esperado en el restaurante. Que nunca aparecí en la cena, que me había llamado varias veces, pero yo no respondía. ¿Estaba todo bien? ¿Me había pasado algo? Le mentí. Le dije que me había encontrado mal por la tarde. Un malestar de estómago. Nada grave, pero no me veía con fuerzas para ir al restaurante. Me disculpé por no avisar antes. Mi voz sonaba tranquila, casi normal. Años tragándome el dolor me habían enseñado a fingir muy bien. Jessica pareció aliviada. Dijo que no me preocupara, que lo entendía perfectamente, que la boda era en menos de una semana y que nos veríamos allí. Me dijo que me cuidara y descansara. Su voz sonaba dulce, preocupada, exactamente como la voz de una hija que quiere a su madre. Pero yo ya conocía la verdad. Cuando colgué el teléfono, algo dentro de mí cambió para siempre. No quedaba nada de la Ellen ingenua que había entrado en aquel restaurante unas horas antes. Esa mujer había muerto en el instante en que oyó a su hija llamarla patética. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien frío, alguien que por fin había abierto los ojos. Me quedé sentada en aquel sofá hasta las 4 de la madrugada pensando, analizando cada detalle de los últimos años. Cada señal que había ignorado. Cada momento en que Jessica me había usado, manipulado, humillado de forma sutil, y yo había buscado excusas para justificarla. Los papeles que quería que firmara, sus visitas cada vez más escasas, la manera en que me presentaba ante Carter, como si yo fuera una carga vergonzosa. Ahora todo tenía sentido. Todo formaba parte del mismo plan para deshacerse de mí. Pero no iba a permitir que eso ocurriera. No así.
No sin luchar. A las 5 de la mañana tomé una decisión. No iba a enfrentarme a ellos. No iba a llorar ni a suplicar. No iba a ser la víctima que esperaban que fuera. Iba a ser inteligente, estratégica, paciente. Iba a darles exactamente lo que se merecían. Lo primero que hice fue llamar a Brenda, mi única amiga íntima. La había conocido años atrás, cuando limpiábamos casas juntas. Ella se había jubilado 2 años antes, pero seguíamos en contacto. Era una de las pocas personas en mi vida en las que podía confiar. Se lo conté todo. Cada palabra que había oído en aquel restaurante. Cada detalle del plan de Jessica para quedarse con mi casa. Brenda se horrorizó. Lloró conmigo. Me abrazó. Y luego me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que ya era hora de pensar en mí por primera vez en toda mi vida. Que 69 años eran demasiados para ser el felpudo de otra persona, aunque esa persona fuera mi propia hija. Brenda me ayudó a encontrar un abogado. No cualquier abogado, sino alguien especializado en derecho de familia y protección patrimonial, alguien que entendiera mi situación y supiera cómo protegerme legalmente. 2 días después, estaba sentada en el despacho de Samuel Pierce, un hombre de unos 50 años, serio, con gafas gruesas y una expresión que inspiraba confianza. Le conté mi historia. Le enseñé los papeles que Jessica había querido que firmara. Le expliqué la situación. Samuel me escuchó en silencio. Cuando terminé, soltó un profundo suspiro. Me dijo que había visto casos parecidos muchas veces. Hijos adultos que abusaban de sus padres mayores, manipulándolos emocionalmente para quitarles sus propiedades. Era más común de lo que yo imaginaba. Luego me explicó mis opciones. Podía hacer un nuevo testamento de inmediato, excluyendo a Jessica de cualquier herencia. Podía poner la casa en un fideicomiso que me protegiera de cualquier intento de despojo. Podía documentarlo todo para tener respaldo legal si la situación se agravaba. Pero había algo más que podía hacer, algo que Samuel sugirió con cuidado, midiendo cada palabra. Podía reunir pruebas de las intenciones de Jessica, grabar conversaciones, documentar sus intentos de manipulación, construir un caso que no solo me protegiera legalmente, sino que expusiera públicamente lo que estaba haciendo. Me explicó que para eso necesitaría tiempo, paciencia, sangre fría para seguir fingiendo que todo era normal mientras reunía pruebas. Me preguntó si estaba preparada para eso, si tenía la fortaleza para actuar como si nada hubiera cambiado mientras planeaba mi defensa. Lo miré directamente a los ojos y le dije que sí. Que estaba más que preparada. Que había pasado 69 años siendo débil y que ya era hora de ser fuerte. Samuel sonrió por primera vez desde que había entrado en su despacho. Me dijo que me ayudaría, que lo haríamos bien, que cuando termináramos, Jessica no podría tocar ni un solo centavo de lo que era mío. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Firmé documentos. Transferí la casa a un fideicomiso irrevocable del que yo era la única beneficiaria. Actualicé mi testamento, dejándoselo todo a una fundación que ayuda a mujeres mayores en lugar de a Jessica. Saqué todo el dinero de mis cuentas bancarias y lo puse en una cuenta nueva que mi hija no conocía. Cada noche repasaba los documentos. Memorizaba cada detalle del plan. Durante el día, actuaba con normalidad. Llamaba a Jessica, le preguntaba por los preparativos de la boda, fingía ilusión por su gran día. Mi voz sonaba tan dulce y maternal como siempre, pero por dentro yo era puro hielo. Jessica no sospechó nada. Siguió tratándome con esa mezcla de condescendencia y falso afecto. Seguía haciendo planes para su futuro perfecto, uno en el que yo solo existía como un problema ya resuelto, escondida en alguna residencia, lejos de su nueva vida glamurosa. 3 días antes de la boda, Samuel me llamó a su despacho. Tenía una propuesta. Había estado pensando en mi caso y creía que yo merecía algo más que protección legal. Merecía justicia. Merecía que Jessica y Carter supieran que no podían usar a la gente y desecharla sin consecuencias. Me sugirió algo que yo nunca había considerado. Exponer públicamente lo que habían planeado hacer. No en una sala de juicio donde nadie más que nosotros lo sabría, sino delante de todas las personas a las que tanto deseaban impresionar.
Delante de la familia de Carter. Delante de los invitados de la boda. Delante del mundo social al que ansiaban pertenecer. La idea me aterró y me entusiasmó al mismo tiempo. Significaba una confrontación pública. Significaba una ruptura definitiva con Jessica. Significaba que no habría vuelta atrás. Pero al pensar en aquellas palabras que había escuchado en el restaurante, en cómo mi hija me había llamado patética, en cómo habían planeado robarme todo lo que tenía, supe que ya no había vuelta atrás de todos modos. Esa relación ya estaba rota. Jessica simplemente aún no lo sabía. Le dije a Samuel que sí, que quería hacerlo. Que quería que todo el mundo supiera la verdad. Y así empezamos a planear el momento exacto, el lugar perfecto, la manera más efectiva de revelar la verdadera naturaleza de mi querida hija. La boda sería el escenario perfecto. Los 3 días previos a la boda fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, yo era la madre emocionada que se preparaba para el gran día de su hija. Por dentro, era una estratega fría, calculando cada movimiento de mi venganza. Samuel y yo nos reunimos varias veces en su despacho. Cada reunión duraba horas. Repasábamos el plan una y otra vez, buscando cualquier fallo, cualquier detalle que pudiera salir mal. No podíamos permitirnos errores. Tenía que ser perfecto. El plan era sencillo, pero devastador. Durante el banquete de boda, en el momento de los discursos, cuando todos los invitados estuvieran presentes y atentos, yo tomaría el micrófono, no para dar el típico discurso emotivo de una madre orgullosa, sino para revelar la verdad sobre Jessica y Carter. Samuel había preparado todas las pruebas. Copias de los documentos que Jessica quería que firmara, con un análisis legal que demostraba claramente que eran un intento de despojarme de mis bienes. Extractos bancarios que mostraban cómo yo había gastado mis últimos ahorros en su educación mientras ella ganaba 5 veces más que yo y nunca me ayudó ni con un solo dólar. Correos electrónicos entre Jessica y Carter en los que hablaban de qué hacer conmigo después de la boda. Pero la prueba más importante era algo que tendría que conseguir yo misma: una grabación. Samuel me explicó que necesitábamos que Jessica dijera en voz alta, con sus propias palabras, lo que realmente pensaba de mí. Necesitábamos que se incriminara sola. Me dio un pequeño dispositivo de grabación, no más grande que una caja de cerillas. Me enseñó a usarlo, a esconderlo, a asegurarme de que captara todo con claridad. Me sentía como si estuviera en una película de espías, solo que esto era dolorosamente real. La noche antes de la boda, llamé a Jessica. Le dije que necesitaba verla, que había algo importante que quería darle antes de su gran día, algo especial que había guardado durante años esperando este momento. Jessica dudó. Dijo que estaba increíblemente ocupada con los preparativos finales. Pero cuando mencioné que eran las joyas de su abuela, joyas que Robert había heredado de su madre y que yo había guardado para este momento, su tono cambió de inmediato. Claro que vendría. Pasaría por mi casa en 1 hora. No había joyas. Nunca las hubo. Era una mentira para atraerla. Pero yo sabía que Jessica no podría resistirse. Siempre le habían encantado las cosas valiosas, las posesiones que podía exhibir, las que podían elevar su estatus. Mientras esperaba su llegada, lo preparé todo con cuidado. Escondí el dispositivo de grabación en el bolsillo de mi delantal. Preparé café y galletas, como hacía siempre cuando venía a visitarme. Actué como la madre cariñosa que ella esperaba encontrar. Jessica llegó exactamente 1 hora después. Llevaba un vestido color crema carísimo, el pelo perfectamente peinado, las uñas recién hechas. Se veía radiante, feliz, lista para su gran día. Se veía como alguien cuya vida estaba a punto de volverse perfecta. No tenía idea de lo que se le venía encima. La recibí con una sonrisa. La abracé como siempre hacía. Le ofrecí café, que rechazó, diciendo que estaba intentando evitar la cafeína antes de la boda. Se sentó en el borde del sofá, igual que solía hacer Carter, como si los muebles pudieran ensuciarla. Le dije que las joyas estaban guardadas en mi dormitorio. Que antes quería hablar un momento con ella, de madre a hija, antes de que todo cambiara. Jessica suspiró. Ese suspiro que yo conocía tan bien.
El suspiro de alguien que tiene cosas más importantes que hacer, pero que se ve obligada a ser educada. Me dijo que no tenía mucho tiempo, que la estaban esperando en el hotel para la cena de ensayo con el cortejo. Perfecto. Tenía prisa. La gente que tiene prisa baja la guardia. Dice cosas que normalmente no diría. Empecé hablando de su padre, de lo orgulloso que estaría de verla casarse, de cómo se había dejado la vida trabajando para darle todo lo que necesitaba, de cómo su último deseo fue que yo siempre cuidara de ella. Jessica asentía distraída, mirando el teléfono cada pocos segundos. Entonces mencioné la casa. Le dije que había estado pensando mucho últimamente, que esa casa era demasiado grande para mí sola, que tal vez ella tenía razón cuando sugirió que la vendiera y me mudara a un lugar más pequeño. Eso sí captó su atención. Dejó el teléfono a un lado y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Le dije que había estado considerando su consejo, que quizás si necesitaba ayuda para gestionar mi dinero, mis propiedades, que tal vez ella y Carter tenían mejores ideas sobre qué hacer con todo eso. Los ojos de Jessica brillaron. Era la mirada de un depredador que acaba de ver debilitarse a su presa. Sonrió. Esa sonrisa dulce que había perfeccionado durante años de manipulación. Me dijo que le alegraba muchísimo oír eso, que había estado preocupada por mí, que a mi edad era difícil manejar tantas responsabilidades, que solo quería lo mejor para mí, que después de la boda, cuando regresara de la luna de miel, nos sentaríamos tranquilamente a revisarlo todo para mejorar mi futuro. Yo asentí. Actué aliviada. Actué como la anciana confundida que ella esperaba que fuera. Entonces le pregunté directamente qué era exactamente lo que ella y Carter habían planeado para mí. Quería entenderlo bien. Quería saber cómo sería mi vida después de que ellos tomaran el control de todo. Jessica se relajó por completo. Creyó que me había convencido, que por fin había cedido. Empezó a hablar con más libertad. Explicó que lo mejor sería vender la casa, que el dinero se invertiría en el negocio que Carter planeaba poner en marcha, una consultora que requería capital inicial. Por supuesto, yo recibiría dividendos cuando el negocio tuviera éxito. No debía preocuparme por eso. Le pregunté dónde viviría yo si vendíamos la casa. Jessica hizo una pausa. Luego dijo que habían estado investigando algunas comunidades muy bonitas, lugares donde había gente de mi edad, donde tendría compañía, actividades, atención médica disponible. Dijo que allí sería mucho más feliz que sola en esa casa vieja llena de recuerdos tristes. Le pregunté si esas comunidades estaban cerca, si podría visitarme con frecuencia. Otra pausa, esta vez más larga. Jessica evitó mi mirada. Dijo que las mejores opciones estaban en las afueras de la ciudad. Algunas incluso en otro estado, pero que eso no importaba, porque me visitaría cuando pudiera y siempre podríamos hablar por teléfono. Sentía el dispositivo en mi bolsillo grabando cada palabra, cada mentira envuelta en falsa preocupación. Entonces hice la pregunta más importante, la que necesitaba que respondiera con total claridad. Le pregunté si de verdad creía que yo necesitaba estar en un centro. Si realmente pensaba que ya no podía cuidar de mí misma, o si había otras razones. Jessica se tensó. Podía ver el cálculo en sus ojos. Cuánto podía decir sin sonar cruel. Cuánta verdad podía revelar sin romper la ilusión de ser la hija preocupada. Al final, habló. Dijo que no se trataba solo de mí. También se trataba de ellos. De que ella y Carter estaban empezando una nueva vida. Una vida que requería cierta imagen, ciertas expectativas sociales, que la familia de Carter se movía en círculos muy concretos. Círculos donde las apariencias importaban. Le pregunté qué tenía yo que ver con sus círculos sociales. Jessica suspiró. Ese suspiro de frustración de quien tiene que explicar lo obvio. Dijo que yo no entendía cómo funcionaba ese mundo. Que la gente juzga. Que cuando conocieron a Carter y a su familia y vieron nuestra casa, mi ropa, mi forma de hablar, hicieron comentarios. Nada malo, aclaró rápidamente, solo observaciones sobre las diferencias entre nuestras familias. Dijo que no podía seguir presentándome como su madre sin que eso afectara la imagen que los demás tenían de ella, sin que la asociaran con la pobreza, con la clase baja, con todo aquello que tanto le había costado dejar atrás.
Ahí estaba, por fin, la verdad saliendo de su boca. Yo era una vergüenza, un recordatorio bochornoso de sus orígenes, un obstáculo para la vida que quería construir. Le pregunté si alguna vez me había querido de verdad, si alguno de aquellos abrazos, de aquellas palabras dulces, de aquellas promesas de estar siempre juntas, había sido real. Jessica me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de impaciencia y algo que casi parecía lástima. Dijo que claro que me quería, a su manera, pero que el amor tiene límites. Que yo no podía esperar que sacrificara su futuro por mantener una relación que ya había cumplido su función. Que me había necesitado cuando era niña, cuando estudiaba, cuando estaba construyendo su carrera. Pero ahora era distinto. Ahora tenía su propia vida. Y en esa vida no había sitio para mí. Cada palabra era un golpe. Pero mantuve el rostro sereno. Sostuve la actuación, la madre resignada que por fin entendía cuál era su lugar. Le dije que lo entendía, que quizá tenía razón, que tal vez había llegado el momento de que cada una siguiera su camino. Jessica pareció aliviada. Me tomó de la mano. Me dijo que me quería, que aquello era lo mejor para las dos, que algún día lo entendería. Y entonces preguntó por las joyas. Le dije que las buscaría después de la boda, que quería que se centrara en su gran día sin ninguna preocupación. Jessica pareció decepcionada, pero asintió. Se levantó para irse. Antes de que cruzara la puerta, la abracé con fuerza, como hacía cuando era pequeña. Se puso rígida entre mis brazos, pero no se apartó. Le susurré al oído que la quería, que siempre la querría, pasara lo que pasara. Y era verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor devastador, una parte de mí siempre querría a aquella niña pequeña que una vez fue mi mundo entero. Pero eso no significaba que fuera a perdonarla. El día de la boda amaneció despejado y soleado. Uno de esos días perfectos que parecen sacados de una revista. El tipo de día con el que sueña cualquier novia. ¡Qué ironía!, pensé mientras me vestía frente al espejo de mi dormitorio. El día más hermoso para lo que sería la peor pesadilla de Jessica. Me puse el vestido gris que me habían elegido. Ese vestido diseñado para volverme invisible, para que pasara desapercibida entre los invitados elegantes. Me maquillé con cuidado. Me peiné exactamente como me habían indicado. Por fuera, era la madre obediente interpretando su papel. Por dentro, era alguien completamente distinto. En mi bolso llevaba algo más que pintalabios y pañuelos. Llevaba una copia de todos los documentos que Samuel había preparado. Llevaba el dispositivo con la grabación de la conversación de la noche anterior con Jessica. Llevaba las llaves de mi nueva vida, aunque nadie lo supiera todavía. Samuel me había llamado temprano aquella mañana para repasar el plan una última vez. Me preguntó si estaba segura, si de verdad quería hacer aquello. Le dije que nunca había estado tan segura de nada en toda mi vida. Me deseó suerte y me recordó que estaría entre los invitados, discretamente situado cerca de la zona de los discursos, listo para intervenir si algo salía mal. La ceremonia era a las 4 de la tarde en una iglesia histórica del centro. El banquete comenzaría a las 6 en el hotel más exclusivo de la ciudad. Todo pagado por la familia de Carter, por supuesto. 200 invitados, una orquesta en vivo, una cena de 7 platos, el tipo de boda que costaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida trabajando. Llegué a la iglesia una hora antes. Jessica ya estaba allí con sus damas de honor, todas chicas de familias adineradas que la miraban como si fuera una reina. Cuando me vio, su sonrisa fue breve y tensa. Me saludó con un beso frío en la mejilla y luego me indicó dónde debía sentarme. Primera fila del lado de la novia, me dijeron. El lugar de honor para la madre. Pero yo no me sentía honrada. Me sentía como un adorno, algo que tenía que estar allí porque así lo dictaba el protocolo, pero que todos esperaban que permaneciera callado e inmóvil. Me senté en aquel banco de madera pulida y observé cómo el resto de los invitados empezaba a llegar. Reconocí a algunos vecinos de nuestro antiguo barrio. Personas que nos conocían desde que Jessica era pequeña, pero la mayoría eran desconocidos. Gente elegante con ropa cara y expresiones de superioridad aburrida.
El mundo al que Jessica había deseado pertenecer con tanta desesperación. La familia de Carter ocupaba todo el otro lado de la iglesia. Sus padres, hermanos, tías, tíos, primos, toda una dinastía de personas acostumbradas al dinero y al poder. Me miraban con una curiosidad apenas disimulada. La madre pobre de la novia. La anomalía en aquel evento perfecto. La ceremonia empezó puntualmente a las 4. Jessica recorrió el pasillo del brazo de su padrino, un tío lejano al que apenas conocía, pero que tenía la posición social adecuada. Robert debería haber sido quien la llevara hasta el altar. Pero Robert llevaba 11 años muerto, dejado la vida trabajando para darle a esa hija desagradecida todo lo que quería. Jessica se veía hermosa. No podía negarlo. Su vestido era una obra de arte. Miles de dólares en tela y encaje, su rostro radiante de felicidad. Carter la esperaba en el altar con esa sonrisa perfecta y ensayada. La pareja dorada, el futuro brillante. Si tan solo supieran lo que se les venía encima. La ceremonia fue larga y tradicional. El sacerdote habló del amor, del compromiso, de la familia. Cada palabra me sonaba hueca. Hablaban de unir dos familias como si yo formara parte de esa ecuación. Pero yo conocía la verdad. Yo era el secreto vergonzoso que pensaban esconder en cuanto terminara aquella farsa. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción a esa unión, hubo un silencio tenso. Por un instante pensé en levantarme y gritar la verdad allí mismo, delante de todos. Pero me contuve. Aún no era el momento. Tenía que esperar. Tenía que ser estratégica. Los declararon marido y mujer. Se besaron. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí. Con las manos entumecidas y una sonrisa congelada en el rostro. Salieron de la iglesia bajo una lluvia de arroz y pétalos. Los fotógrafos captaron cada momento. La felicidad perfecta, conservada para siempre en imágenes que algún día Jessica miraría y recordaría como el último día antes de que todo se viniera abajo. En el hotel, el banquete estaba montado como un sueño. Mesas decoradas con flores que costaban más que mi alquiler mensual. Copas de cristal brillando bajo enormes lámparas de araña. Una pista de baile de mármol, un escenario para la orquesta y otro más pequeño para los discursos. Ese pequeño escenario, ahí era donde todo iba a cambiar. Me sentaron en una mesa cerca del frente, pero no en la mesa principal. Jessica y Carter presidían esa mesa junto con el cortejo y los padres de él. A mí me colocaron con primos lejanos y conocidos que apenas me hablaban. Era invisible incluso estando presente. Sirvieron la cena. 7 platos, tal como habían prometido. Cada uno más elaborado que el anterior. Comida que no reconocía, presentada como si fuera arte. La gente a mi alrededor comía y conversaba animadamente. Yo apenas probé un bocado. El nudo que tenía en el estómago no dejaba sitio para la comida. Samuel estaba 3 mesas más atrás. Nuestras miradas se cruzaron una vez y me hizo una leve señal con la cabeza. Todo seguía saliendo según lo planeado. Después de la cena llegó el baile. Primero los novios solos bajo los focos. Luego se unieron los padres. El padre de Carter bailó con Jessica. La madre bailó con Carter. Era ese momento tradicional en el que yo debería haber bailado con mi yerno. Pero nadie me invitó. Nadie me buscó. Me quedé sentada en mi mesa viendo cómo todos los demás disfrutaban mientras yo era completamente ignorada. Era como si ya no existiera, como si su plan para borrarme ya hubiera empezado. Luego llegaron los brindis. El padrino dio un discurso divertido sobre cómo Carter había perseguido a Jessica durante meses antes de que ella aceptara salir con él. La dama de honor habló del amor verdadero y de los finales felices. Los invitados se rieron y aplaudieron. Todo era perfecto. Todo era hermoso. Y entonces llegó mi turno. El maestro de ceremonias anunció que la madre de la novia quería decir unas palabras. Lo dijo casi con tono de disculpa, como si fuera una obligación molesta, pero necesaria. Jessica se tensó en su silla. No se lo esperaba. Habíamos hablado antes y yo le había dicho que me daba demasiada vergüenza hablar en público, que prefería no hacerlo.
Pero había cambiado de idea en el último momento. Le había dicho al coordinador del evento aquella misma tarde que quería hablar, que tenía algo especial que compartir con los recién casados en su día especial. Me levanté de mi mesa. Caminé hacia el pequeño escenario con pasos lentos y deliberados. Sentía todas las miradas sobre mí. La madre pobre, con su vestido gris invisible, subiendo al escenario donde, momentos antes, habían estado personas elegantes y elocuentes. Tomé el micrófono con unas manos que no temblaban. Respiré hondo. Miré directamente a Jessica. En sus ojos vi confusión y un poco de alarma. Carter parecía aburrido, seguramente esperando un discurso sentimental y breve de una madre tonta. Empecé a hablar. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, más clara, más firme. Dije que estaba muy emocionada de estar allí. Que ver a mi hija casarse era algo con lo que había soñado durante años. Que había esperado ese momento desde que era una niña jugando a las bodas con sus muñecas. Hice una pausa. Los invitados sonreían. Sonaba como un discurso normal de madre. Entonces dije que quería contarles una historia. La historia de una madre que lo dio todo por su hija. Que trabajó limpiando baños y fregando suelos para pagar su educación. Que muchas noches se quedó sin comer para asegurarse de que su hija tuviera todo lo que necesitaba. Que renunció a sus propios sueños para que su hija pudiera alcanzar los suyos. Las sonrisas empezaron a borrarse. Aquello ya no sonaba como un discurso típico. Jessica estaba completamente rígida en su silla, con los nudillos blancos de apretar el borde de la mesa. Continué. Dije que aquella madre había creído que el amor era suficiente, que si una se entregaba por completo, sería valorada, apreciada, amada a cambio. La voz se me quebró ligeramente al decir eso. No era actuación. Era dolor de verdad filtrándose a través de mi máscara de calma. Dije que aquella madre se había equivocado. Que recientemente había descubierto que su hija no la quería. Que, en realidad, su hija la consideraba una vergüenza, un problema, algo de lo que había que deshacerse. El salón quedó completamente en silencio. Se podía oír la respiración contenida de 200 personas. Jessica se había quedado pálida. Carter la miraba sin entender lo que estaba pasando. Entonces saqué los papeles del bolso. Los levanté para que todos pudieran verlos. Y dije que tenía pruebas de todo lo que estaba afirmando. Que no era una madre amargada inventándose historias. Era una madre que por fin había abierto los ojos. El mundo perfecto de Jessica estaba a punto de derrumbarse. Y yo tenía el dedo sobre el botón de autodestrucción. El silencio en aquel salón de banquetes era absoluto. 200 personas conteniendo la respiración, 200 miradas clavadas en mí. La madre invisible que, de repente, se había vuelto imposible de ignorar. Jessica intentó levantarse de la silla, pero Carter la detuvo agarrándola del brazo. Seguramente pensó que aquello no era más que el desvarío de una anciana emocionada, que pasaría rápido, que luego podrían reírse del asunto. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Levanté más los papeles y mi voz se volvió todavía más firme. Dije que 3 semanas antes de aquella hermosa boda, mi querida hija me había pedido que firmara unos documentos. Me dijo que eran simples formalidades, asuntos legales aburridos relacionados con su cambio de estado civil. Hice una pausa. Dejé que la tensión creciera. Luego continué. Dije que aquellos documentos no eran formalidades. Eran un poder notarial que le daría a Jessica control total sobre mi casa, mis ahorros, cada centavo que tenía. Básicamente, me estaba pidiendo que le entregara todo lo que su padre y yo habíamos construido durante décadas de trabajo duro. Algunos invitados jadearon. Otros empezaron a murmurar. La familia de Carter se miraba entre sí con expresiones de confusión y alarma creciente. Jessica por fin encontró la voz. Se puso de pie y gritó que no era verdad, que yo estaba confundida, que lo estaba malinterpretando todo. Su voz sonaba desesperada, histérica. Ya no era la novia elegante y serena. Era alguien viendo cómo su mundo empezaba a desmoronarse. La ignoré por completo. Seguí hablando como si no hubiera dicho una sola palabra. Expliqué que cuando me negué a firmar aquellos papeles,
Jessica se puso furiosa, que dejó de hablarme durante 2 semanas, que solo volvió a contactar conmigo cuando necesitó confirmar mi asistencia a esta boda. Dije que aquel comportamiento me había parecido extraño, que una madre suele darse cuenta cuando algo no va bien con su hija. Así que decidí investigar un poco más. Saqué otro documento del bolso. Era un extracto bancario. Lo levanté ante el público, aunque estaba demasiado lejos para que pudieran leer los detalles. Expliqué que durante los 4 años que Jessica estuvo en la universidad, gasté exactamente $42.000 en su educación, matrícula, libros, apartamento, comida, todo. $42.000 que gané limpiando casas, fregando suelos, trabajando hasta que la espalda me gritaba de dolor y las manos me sangraban. La voz me tembló al decir aquello. El dolor era demasiado real, demasiado presente. Continué diciendo que Jessica se graduó hace 7 años. Que empezó a trabajar ganando $60.000 al año, un salario excelente para una recién graduada, un salario que fue subiendo año tras año hasta llegar a los $90.000 que gana hoy. Los padres de Carter tenían el gesto tenso. Estaba claro que no les gustaba esa información. Le pregunté al público, de forma retórica, cuánto dinero creían que Jessica me había dado durante esos 7 años para ayudarme, para devolverme fuera una mínima parte de lo que yo había invertido en ella. Dejé que el silencio respondiera. Luego dije la cifra. 0. Ni un solo dólar. Ni siquiera cuando sabía que yo seguía trabajando con más de 60 años porque no tenía suficiente para jubilarme. Ni siquiera cuando las rodillas empezaron a fallarme y cada paso era una agonía. Jessica volvió a gritar. Dijo que yo nunca le había pedido ayuda. Que, si hubiera sabido que la necesitaba, por supuesto que me habría ayudado. Su voz era aguda, desesperada. Esta vez la miré directamente y sonreí. Una sonrisa fría que jamás pensé que sería capaz de hacer. Dije que tenía razón. Nunca le pedí ayuda porque una madre no debería tener que suplicar a sus hijos una decencia básica. Porque tontamente creí que amar significaba cuidar sin necesidad de que te lo pidieran. Entonces saqué mi arma más poderosa, el pequeño dispositivo de grabación. Expliqué que la noche anterior Jessica había ido a mi casa, que habíamos tenido una conversación muy reveladora, una conversación que, afortunadamente, había grabado. El color desapareció del rostro de Jessica. Carter la miraba fijamente, todavía sin comprender la magnitud del desastre. Le pedí al técnico de sonido que conectara mi dispositivo al sistema de audio del salón. Samuel lo había arreglado todo por adelantado, sobornando discretamente al técnico aquella misma tarde. Los altavoces chisporrotearon y entonces la voz de Jessica llenó la sala. Su voz diciendo que yo era un problema que había que resolver. Que no podía permitir que arruinara su nueva vida. Que la familia de Carter se movía en círculos donde las apariencias importaban. Y que yo, con mis vestidos baratos y mis modales de pueblo, era una vergüenza. Los padres de Carter se quedaron rígidos. Otros miembros de la familia empezaron a murmurar indignados, pero la grabación continuó. La voz de Jessica, explicando cómo planeaban vender mi casa y usar mi dinero para el negocio de Carter, cómo me mandarían a un centro lejos de la ciudad para que no los molestara. Y entonces llegó la parte más devastadora. Su voz diciendo que yo era una anciana patética. Que había fingido quererme solo porque le convenía. Que durante años me había usado porque necesitaba mi apoyo, mi dinero, mi casa. Pero que ahora ya no me necesitaba. Cada palabra era un golpe. No solo para mí, para todos los que escuchaban. Podía ver las expresiones de horror, de asco, de absoluta incredulidad en los rostros de los invitados. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Jessica seguía junto a su mesa, temblando. Las lágrimas corrían por su cara perfectamente maquillada. Carter la había soltado y había dado un paso atrás, como si ella fuera algo tóxico. La madre de Carter se puso en pie. Su rostro era una máscara de furia contenida. Le dijo algo en voz baja a su marido. Después empezaron a caminar hacia la salida. Otros miembros de la familia los siguieron. Los invitados empezaron a levantarse. Algunos se acercaron a mí con expresiones de compasión. Otros simplemente se fueron,
incómodos con el drama que acababan de presenciar. Algunos sacaron sus teléfonos, seguramente para compartir aquella historia que sería el tema de conversación de la ciudad durante meses. Jessica intentó acercarse a la familia de Carter. Trató de explicarse, de disculparse, de arreglar el desastre, pero la ignoraron por completo. Para ellos, acababa de revelar su verdadera naturaleza, y esa naturaleza era inaceptable. Carter estaba inmóvil. Su boda perfecta, su reputación cuidadosamente construida, el futuro que había planeado, todo destruido en cuestión de minutos. Pero yo aún no había terminado. Tomé el micrófono una última vez. Mi voz cortó el caos creciente. Dije que había una última cosa que todos debían saber. Que justo esa misma semana había puesto mi casa en un fideicomiso irrevocable. Que había cambiado mi testamento. Que cada centavo que tenía, cada posesión, iría a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas del abuso familiar. Miré directamente a Jessica mientras decía aquello. Dije que no recibiría nada, absolutamente nada de lo que yo había pasado 69 años dando sin recibir. Pero que eso terminaba hoy. Jessica se desplomó. Literalmente cayó al suelo, su vestido de miles de dólares arrugándose bajo ella, sollozando sin control. Y yo simplemente dejé el micrófono en el escenario, cogí el bolso y caminé hacia la salida con la cabeza bien alta. Por primera vez en mi vida, era yo la que se iba, la que tomaba el control, la que decidía cuándo terminaba la historia. Samuel me esperaba a la salida del salón. Me ofreció su brazo y lo tomé. Caminamos juntos hasta el aparcamiento mientras el caos seguía creciendo a nuestras espaldas. Podía oír gritos, llantos, el murmullo cada vez más fuerte de 200 personas procesando lo que acababan de presenciar. No miré atrás. Ni una sola vez. En el coche, Samuel me preguntó cómo me sentía. No supe qué responder. No sentía la satisfacción que había imaginado. No me sentía triunfante. Solo sentía un vacío enorme allí donde antes estaba mi hija. Un vacío que dolía más de lo que jamás habría imaginado. Pero también sentía algo más. Algo nuevo. Libertad. Me llevó a su despacho, aunque era sábado por la noche. Dijo que había algunos detalles finales que debíamos revisar, documentos que firmar, decisiones que tomar sobre mi futuro ahora que había cortado por completo con mi pasado. Nos sentamos en su oficina, con vistas a la ciudad iluminada. Me sirvió un café que no toqué y me explicó exactamente lo que había conseguido con aquella exposición pública. Legalmente, yo estaba protegida. Mi casa, mis ahorros, todo estaba fuera del alcance de Jessica. El fideicomiso era irrevocable. El testamento estaba cerrado y registrado. No había manera de que ella pudiera reclamar nada. Pero había más. Samuel había hecho circular discretamente copias de los documentos y de la grabación entre varios reporteros de sociedad que estaban cubriendo la boda. A la mañana siguiente, la historia estaría por todos los medios locales. La novia que intentó despojar a su madre. El escándalo de la familia Sterling. La reputación de Jessica estaba destruida. Y probablemente su matrimonio también. Carter venía de una familia que valoraba la imagen por encima de todo. No iban a tolerar que se les relacionara con un escándalo así. Samuel me dijo todo aquello con un tono neutral y profesional. Pero podía ver la aprobación en sus ojos. Había visto muchos casos de abuso familiar a lo largo de su carrera. Rara vez veía a las víctimas defenderse de forma tan eficaz. Le pregunté qué pasaría ahora, qué venía después de todo eso. Me explicó que Jessica probablemente intentaría ponerse en contacto conmigo, que llegaría la etapa de las súplicas, las promesas y los intentos desesperados de arreglar lo que había roto. Me advirtió que tenía que estar preparada para mantenerme firme, que no podía dejar que me manipulara otra vez. Le aseguré que eso no iba a pasar. Que la Ellen que se dejaba manipular había muerto en aquel restaurante el día que escuchó aquella conversación. La que quedaba era otra persona, alguien más fuerte. Samuel sacó otro documento. Este era diferente. Era un contrato de compraventa de mi casa. Me explicó que había encontrado a unos compradores interesados, una pareja joven que acababa de tener su primer bebé. Ofrecían un precio justo,
por encima del valor de mercado. El dinero sería suficiente para que yo me mudara a un lugar mejor, más pequeño, más manejable para alguien de mi edad. Miré el documento durante mucho tiempo. Aquella casa era lo último que me unía a Robert, a los recuerdos de cuando Jessica era pequeña y éramos felices. Venderla significaba cerrar por completo ese capítulo. Pero también significaba libertad. Significaba dejar de vivir en un museo de recuerdos dolorosos. Significaba empezar de nuevo. Firmé el contrato con mano firme. Samuel sonrió. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que no mucha gente de mi edad tenía el valor de empezar desde cero, que era más fuerte de lo que pensaba. Salí de su despacho pasada la medianoche. La ciudad estaba en silencio. Tomé un taxi de vuelta a mi casa, esa casa que pronto dejaría de ser mía. Cuando entré, todo se veía diferente. Los muebles que había conocido durante décadas parecían pertenecerle a otra persona, a otra vida. Las fotografías en las paredes mostraban una familia que ya no existía. Me senté en el sofá donde Robert solía ver la televisión, donde Jessica hacía los deberes. Y por primera vez desde que todo esto empezó, lloré. No lloré por lo que había hecho. No me arrepentía de haber expuesto a Jessica delante de todo el mundo. Merecía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lloré por lo que había perdido. Por la hija que en realidad nunca tuve. Por los años desperdiciados creyendo en un amor que solo existía en mi imaginación. Por la familia que creía tener, pero que no era más que una ilusión. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y entonces me levanté, me lavé la cara y empecé a hacer las maletas. Tenía 2 semanas antes de que la casa pasara oficialmente a sus nuevos propietarios. 2 semanas para decidir qué me llevaría conmigo a mi nueva vida y qué dejaría atrás. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. Me llevaría muy poco. La ropa necesaria, unos cuantos libros, las fotografías de Robert, porque a pesar de todo, esos recuerdos eran reales y valiosos. Pero nada de Jessica. Ni una sola foto suya. Ni un solo recordatorio de en quién se había convertido. El resto lo donaría o lo vendería. Muebles, vajilla, adornos, todo lo que llenaba aquella casa de fantasmas del pasado. Durante esas 2 semanas, mi teléfono no dejó de sonar. Jessica llamó una y otra vez. Dejó mensajes de voz desesperados, llorando, suplicando, prometiendo que todo había sido un malentendido, que me quería, que por favor le diera una oportunidad para explicarse. Yo nunca contesté. Nunca respondí. Le bloqueé el número al 5.º día. También recibí llamadas de otras personas. Vecinos expresándome su apoyo. Antiguas compañeras de trabajo diciéndome que había hecho lo correcto. Incluso algunas de las personas que habían estado en la boda se pusieron en contacto conmigo para decirme que admiraban mi valentía. La historia se había hecho viral en las redes sociales. Alguien había grabado parte de mi discurso con el teléfono. El vídeo tenía millones de visualizaciones. Los comentarios eran abrumadoramente favorables. Mujeres de mi edad compartiendo historias parecidas sobre hijos desagradecidos. Jóvenes diciendo que jamás tratarían así a sus padres. Jessica y Carter eran ahora tristemente famosos, el hazmerreír de la ciudad. Su matrimonio duró exactamente 3 horas antes de que los padres de Carter exigieran una anulación inmediata. Una parte de mí sentía pena por ella, pero era una parte cada vez más pequeña, una parte que se hacía más pequeña con cada día que pasaba, porque por fin entendía algo fundamental. Yo no le había hecho esto a Jessica. Ella se lo había hecho a sí misma. Yo solo había expuesto la verdad. Las consecuencias le correspondía a ella afrontarlas. Y ahora yo tenía mi propia vida en la que centrarme. Una vida que apenas estaba empezando. 3 meses después de la boda, me mudé a un pequeño apartamento en otra ciudad, a 2 horas de todo lo que había conocido durante 69 años. Lejos de los recuerdos, lejos del escándalo, lejos de Jessica. El apartamento era modesto, pero luminoso. Tenía un pequeño balcón donde podía tomar café por las mañanas y ver salir el sol. Había un parque cerca donde caminaba todas las tardes. Había una biblioteca a 3 manzanas donde pasaba horas leyendo libros que antes nunca había tenido tiempo de leer.
Por primera vez en mi vida, vivía para mí. No para un marido, no para una hija, solo para mí. Al principio daba miedo. Me despertaba por las mañanas sin saber qué hacer con tanto tiempo libre, sin nadie de quien preocuparme, sin nadie cuyas necesidades pusiera por delante de las mías. Pero poco a poco, muy poco a poco, aprendí a disfrutarlo. Empecé a ir a clases de pintura en un centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes. Mis manos, esas manos que habían fregado suelos durante décadas, ahora creaban belleza. Hice amistad con otras mujeres de mi edad, mujeres que también habían pasado por divorcios dolorosos, pérdidas devastadoras, traiciones familiares. Nos reuníamos los jueves para tomar café y conversar. Compartíamos nuestras historias sin juzgarnos. Nos apoyábamos unas a otras. Una de ellas, Diane, me preguntó una tarde si me arrepentía de lo que había hecho. Si desearía haber perdonado a Jessica en lugar de exponerla tan públicamente. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder, porque era una pregunta importante, una que yo misma me había hecho muchas noches en las que no podía dormir. Le dije que no me arrepentía. Que perdonar no significa permitir que te sigan haciendo daño una y otra vez. Que el amor verdadero incluye límites y consecuencias. Que había pasado demasiados años siendo el felpudo emocional de mi hija. Y eso no era amor. Era dependencia emocional disfrazada de sacrificio maternal. Le dije que por fin había entendido que no le había hecho ningún favor a Jessica permitiéndole tratarme de esa manera. Que, al no poner límites nunca, al no exigir respeto nunca, le había facilitado convertirse en alguien capaz de desechar a las personas sin remordimientos. Y que quizá, solo quizá, enfrentarse a las consecuencias de sus actos la ayudaría a convertirse en una persona mejor. O quizá no. Pero eso ya no era responsabilidad mía. Diane me abrazó. Me dijo que yo era la mujer más valiente que conocía. Yo no me sentía valiente. Solo me sentía libre. 6 meses después de mudarme, recibí una carta. No tenía remite, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Jessica. La carta tenía 12 páginas. 12 páginas de disculpas, explicaciones y justificaciones. Decía que había estado yendo a terapia, que por fin entendía todo el daño que me había hecho, que Carter la había dejado y que había perdido su trabajo a causa del escándalo, que vivía en un apartamento diminuto, luchando por pagar las facturas, enfrentándose por primera vez en su vida a las consecuencias de sus decisiones. Decía que me quería, que siempre me había querido, que simplemente estaba confundida, influida por Carter y por su familia, cegada por la ambición, que si pudiera volver atrás lo haría todo de otra manera. Pedía perdón. Suplicaba una segunda oportunidad. Prometía ser mejor. Prometía valorarme. Prometía demostrarme que podía cambiar. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era un eco del pasado. De todas las veces que había caído en sus lágrimas y sus promesas. De todas las veces que había creído que esta vez sería diferente. Pero yo ya no era esa persona. Ya no era la madre desesperada por el amor de su hija. Ya no estaba dispuesta a sacrificar mi paz por migajas de afecto. Doblé la carta con cuidado. La guardé en un cajón junto a otras cosas del pasado que ya no me definían. Y nunca respondí. Porque hay relaciones que no se pueden reparar. Hay traiciones demasiado profundas. Y no pasa nada. No todas las historias tienen un final feliz de reconciliación. A veces, el final feliz es simplemente marcharte, elegirte a ti misma, vivir en paz. Hoy tengo 70 años. Llevo viviendo en esta ciudad casi un año. Mis cuadros decoran las paredes de mi apartamento. Mis amigas vienen a visitarme los domingos. Mis días son tranquilos, sencillos, míos. A veces, cuando camino por el parque al atardecer, pienso en todo lo que pasó, en la mujer que era antes de aquella tarde en el restaurante, en cómo una sola conversación escuchada por casualidad cambió por completo el rumbo de mi vida. Y me pregunto qué habría pasado si no hubiera llegado temprano aquel día. Si no hubiera escuchado la verdad, probablemente seguiría siendo la Ellen ingenua. Probablemente estaría en alguna residencia lejos de todo, creyendo que mi hija me quería mientras ella disfrutaba de mi casa y de mi dinero. Pero llegué temprano.
Escuché la verdad y tomé una decisión que me salvó la vida. No fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho jamás. Exponer a mi propia hija, romper con la única familia que me quedaba, empezar de nuevo a los 69 años. Pero valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Porque ahora, por primera vez en mi vida, soy libre. Mi nombre ya no está ligado al de Jessica. Mi valor no depende de ser madre. Mi identidad no está definida por cuánto doy a los demás. Soy Ellen Miller, tengo 70 años, artista, amiga, superviviente. Y mi historia no termina con una hija desagradecida que me traicionó. Mi historia apenas comienza. Porque resulta que nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para cerrar capítulos dolorosos y escribir otros nuevos llenos de paz y dignidad. A todas las mujeres que estén leyendo esto, que quizá estén pasando por algo parecido, que sientan que ya es demasiado tarde para cambiar, para marcharse, para empezar de nuevo, les digo esto. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Tu vida te pertenece. Tu paz importa. Tu dignidad no es negociable. Y si tienes que elegir entre ser amada y ser respetada, elige siempre el respeto. Porque el amor sin respeto no es amor. Es manipulación. Yo elegí el respeto. Elegí la dignidad. Elegí la paz. Y nunca he sido más feliz. Esta es mi historia. La historia de cómo llegué temprano a una cena y escuché una conversación que lo cambió todo. La historia de cómo una madre de 69 años encontró el valor para defenderse. La historia de cómo una vida terminó y otra comenzó. Y esto no ha hecho más que empezar.